Y aquí os presento a Eva y a Irene, os dejo con ellas y que disfrutéis del workshop. Pues nada, adelante, chicas. Gracias. Vale. Que empezamos ya, del tirón, ¿no? Vale, no, uy, la pantalla. Vale, antes que nada, muy rápidamente queríamos introducir cómo hemos planteado este workshop y está pensado no tanto para guionistas, que supone que ya saben estas cosas que vamos a explicar, sino para artistas visuales que estén con sus proyectos a nivel visual, lo tengan, digamos, aquí, ¿no? Y a nivel de generarte sensaciones con lo visual, pues esté bastante ya elaborado, pero la narrativa todavía la tiene un poco más abajo, ¿no? Entonces, queremos dar una serie de nociones, por así decirlo, para que el peso de la narrativa pues lo equiparen al peso que tiene lo visual, ¿no? Y que el proyecto o la pieza pues les quede más balanceado, ¿no? Porque eso, yo digo, pues nosotras siendo guionistas pues barremos para nuestro terreno y claro que nos gusta que la narrativa tenga su protagonismo, pero es porque realmente le vemos los beneficios, ¿no? Entre otras cosas porque una pieza que tiene un mínimo de narrativa normalmente suele llegar a un público más amplio, ¿no? Ya sea que la narrativa tenga un enfoque más americano, más europeo, más japonés, pero llega a más gente. Luego también que se le abren nuevos caminos al proyecto. Normalmente un cortometraje, por ejemplo, con un mínimo de narrativa, es más susceptible de que luego se convierta en un largometraje. Y hay productoras que solo buscan cortos si luego tiene posibilidad de pasarse a largo, ¿no? Entonces se te abren más puertas en ese sentido y también, por otro lado, pues que la narrativa te ayuda, por supuesto, a justificar elecciones que hagas de lo visual, te ayuda a repensarte el estilo visual y entonces narrativa y visuales pues se dan sentido mutuamente y se genera ahí algo muy simbiótico y muy completo. Y entonces nada, pues por todo ello pues os animamos a que pongáis un guionista en vuestra vida y si no, pues nada, quedaros a esta charla y a aprender vosotros mismos a ser guionistas. Y nada, todo lo vamos a explicar poniendo siempre, claro, ejemplos nuestros personales y también con, por un lado, el largometraje Buscando Nemo, porque tiene una estructura muy marcada y muy clarita, y en paralelo un cortometraje de Don Hertzfeldt, que es un autor nada comercial, no tiene nada que ver con Buscando Nemo, pero por eso mismo queremos ponerlo también como ejemplo, porque incluso él, que es muy experimental y tal, tiene piezas como este corto que vamos a poner, en el que se puede ver esqueleto narrativo también, ¿no? Y nada, yo creo que lo mejor es poner el corto ya, aunque la gente empieza a llegar y da pena porque los más rezagados se lo van a perder, pero bueno, creo que es mejor para que luego no lo pongamos y se rompa el ritmo, ¿vale? Pues vamos. Grete Nigel, vet toen de munzere, wisdom tusen medicine beyond the dons? Okej, det snoken on. An handel dana looptongen och det tag var sniden, ja. Je hupe de starke de pullen? Nej. Det är over, okej. Over näsliga in. Okej, de domme ferne. Okej, ta. Jangen over. Welke pullen? Welke mensen Get up and husse! Slangen! Slangen dorste verwöhnen! Du starken benudli wille manken! Jävlar bist unverföhnliche mit Kloppador!
verte hande sliffe guden. Je husse. Ja, met husse unte hupen nudre varre anden. Nej, daben muten. Fluter muten. Oh, der Jesus! Oh, der gute Den Nacht! Tungen andere kwangen stacken stanze. Hande schluppe aropen fausen de Gummiholen. Einfach prähistoriker Busten! Busten! Melmor, Tegron Fonse. Papa! Nein, was denn? Die Battle-Dubler klangen wie die Auto! Herse de Bluben. Duksten sind de prima Torge do. Oh nee, alle Huben schlafen los! Schlafen op Forster! Je herde guten op fucking buben. Waar heeft ga onvers lekken gruden? Is de guten Tanga wo bruten oder Klevenschnitters? No, digo que he visto que entraba gente... ¿Se me oye? Sí, vale. No, que he visto que entraba gente mientras se proyectaba el corto y los pobres estarán ahora mismo más perdidos un marciano en la cafetería diciendo esto que... Entonces, no, que lo hemos puesto como ejemplo. A lo largo de la charla vamos a dar pues, todas las explicaciones y mientras ejemplificando con Buscando a Nemo por un lado y por otro con este corto que no tiene nada que ver con Buscando a Nemo porque es súper rarete, pero aún así tiene, lo ponemos como ejemplo porque aún así, aunque el autor es nada comercial, pero tiene un esqueleto narrativo que vamos a desentrañar. Y nada, dicho lo cual, pues vamos a darle entrada a Eva. Ya, vamos al lío. Ya. Pues empezamos. Lo más difícil de escribir es saber qué escribir. Creo que todos los que estamos aquí hemos sentido alguna vez este sentimiento que voy a describir ahora. De repente hay algo que no sabes muy bien por qué, te llama, te despierta un sentimiento, ya sea una imagen, un personaje o algo que has visto y de repente no sabes por qué, pero quieres saber un poco más y empiezas a crearlo en un universo, a ese personaje, empiezas a buscar documentación o empiezas a cotillear para saber un poco más sobre su vida y seguir nutriendo ese sentimiento, ¿no?, que tienes. Yo a esa fase le llamo fase de inspiración, que es la fase previa a, venga, voy a contar una historia, ¿no? En esta fase normalmente lo que se hace es escribir, porque tienes la necesidad de sacarlo todo fuera y eso está genial,
pero hay algo que no se puede perder de vista, que en esta fase lo que tienes que encontrar no es tanto al personaje o la estructura o los puntos que quieres contar en tu historia, sino qué quieres contar. Parece sencillo, pero no lo es. Por lo tanto, no te enamores de nada. De lo que salga aquí es muy susceptible a cambios. Y es importante saber de qué tienes que hablar porque tienes que pasar yo lo veo pasar de ese momento emocional a racionalizarlo, por decirlo de alguna manera, ponerlo en una frase. Para mí, a nivel personal, es muy importante por 3 razones. La primera tiene que ver con que escribir es un proceso que lleva mucho tiempo y puede que estés en varios proyectos a la vez, entonces tengas que pasar de uno a otro, o que tú estés trabajando y quieras luego volver a tu proyecto personal, lo cual amplía aún más el plazo. Y al principio, ese sentimiento que tienes, es muy fácil querer seguir escribiendo, pero según va pasando el tiempo, ese sentimiento se va perdiendo y es normal que al final lo acabes dejando o ya no sepas por qué estás escribiendo esa historia. Para mí, racionalizar qué es lo que quiero contar y por qué quiero contarlo me ayuda a través de algo racional a volver a llegar a ese sentimiento y siempre que me vuelvo a poner a escribir recordarlo. Entonces volver a ello. Por otro lado, para no perder, para mí el más importante, para no perder de vista tu historia. Normalmente cuando empiezas a escribir, cuando tienes ese momento de inspiración, empiezas como a rellenar páginas, por decirlo de alguna manera. Entonces empiezas a coger cosas que te parecen graciosos, personajes que te parecen interesantes, historias que no tienen nada que ver con lo que estás contando, pero que te gustan y que puedes meter, y haces un batiburrillo que no sabes a dónde va ni qué tiene y tu historia se acaba perdiendo. Entonces, si sabes lo que quieres contar, es muy fácil ir en línea recta y no perderte y no perderte en personajes que no vienen al caso para tu historia. Y por otra parte, y la última, porque seguramente haya más personas que se vayan a unir a tu equipo, no solo de guión, también de dirección. Entonces, que tengan claro qué es lo que quieres contar también les ayuda, ¿no? A mí me pasa en las series en las que entro a trabajar o que me piden por encargo que desarrolle, que si el cliente o las personas que están al cargo no me dejan bien claro qué es lo que quieren contar con lo que están haciendo, simplemente quieren cosas divertidas o tienen personajes pero no están bien hilados, al final estás haciendo siempre un proceso de trabajo, de escribir, 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 para encontrar eso que quieren contar. Porque eso, no les gusta lo que hay o tú lo has entendido desde otra perspectiva, lo has llevado por otro lado y al final el camino no es el mismo para todos, ¿no? Entonces siempre tienes que hacer al final como guionista ese trabajo de volver para atrás y decir, vale, vamos a poner el sentido hacia dónde vamos y desde ahí trabajamos. Para mí el trabajo con Imagic y Wawalan, la marca Wawalan, fue increíblemente buena por eso, porque tenían muy claro los temas que querían tratar, lo que querían contar con su serie y fue muy fácil generar un universo y ampliar los personajes a través de eso que querían contar y darle más empaque, ¿no? Una vez ya sabes qué es lo que quieres contar, nosotros a eso le llamamos. El tema no es algo general, no es, por ejemplo, quiero hablar del amor. El tema es algo particular, es tu punto de vista sobre algo. Siguiendo el ejemplo del amor, el tema es yo creo que el amor es egoísta o yo creo que el amor es algo social o yo creo que si no te quieres a ti mismo no puedes querer a otras personas. Es decir, qué es lo que quieres contar, es tu punto de vista sobre algo, sobre una realidad que quieres contar. Y eso se ejemplifica muy, muy bien con el tema. En Buscando a Nemo, por ejemplo, no hablan sobre el miedo exclusivamente o sobre las relaciones paterno-filiales, sino que hablan sobre algo mucho más concreto, como es normal que la vida te dé miedo, pero si no estás abierto a vivir, si no estás abierto a confiar, no vas a poder vivir, no vas a ser feliz, por decirlo de alguna manera. En Zootrópolis, por ejemplo, también hablan sobre el racismo, pero hablan desde un punto de vista en el que quieren decirte
el racismo se vence venciendo nuestro propio racismo. En Frozen hablan sobre el amor, pero hablan sobre el amor fraternal. Y así todos. Es un punto de vista sobre un tema, no un tema en general. Trayendo como ejemplo el cortometraje que acabamos de ver, que no tiene nada que ver con estas películas de Pixar, por eso también lo ponemos de ejemplo. Y quizás ahora haciendo un sobreanálisis, pero bueno, que nos vale, que nos sirve. El tema podríamos decir que es, los comportamientos inaceptables en la sociedad, ¿no? Pero realmente no estaríamos diciendo el tema, porque casi es más como el titular de un texto, ¿no? De un texto periodístico que otra cosa. Ahora bien, si decimos que el tema es las formas de actuar moderadas solo son un comportamiento hipócrita, porque nosotros como animales somos puro impulso en realidad, ¿no? Ahí sí hay un tema, porque hay una visión de las cosas. Y realmente, aunque esto suena como muy teórico, pero no lo es. No lo es porque a nivel industria, tipo Netflix USA o productoras tipo Sony Pictures, tú les puedes ir llevando un concepto muy molón de tu serie o de tu peli, pero te van a pedir que vuelvas cuando ya hayas embarcado a la unique voice, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que es según qué plataforma productora, pues tiene que ser un director o directora o un guionista de peso, o puede ser también un storyboardista, ¿no? Siempre que sea una persona que le dé a ese concepto tan molón una visión muy clara, empezando por el tema o trasfondo y siguiendo por el tono de la narrativa, el estilo visual, porque ellos no... Esa plataforma, esa productora no se va a dedicar a eso, a darle la visión que le falta al proyecto. Por tanto, no podemos llegar con un montón de opciones como si esto fuera el menú de un restaurante, ¿no? Hay que irle con contundencia. Parece sencillo, ¿verdad? Pues empezar a hacerlo. Empezar a coger vuestras historias y a ver qué es lo que realmente queréis contar. Olvidaros de ese personaje que os tiene súper enamorado o esa imagen o esa escena y empezar a decir, vale, ¿yo qué quería contar? ¿Qué es esto que me ha motivado aquí? ¿Cuál es mi punto de vista sobre esta realidad? Y empezar a partir de ahí, empezar a reconstruir la historia. Un consejo. El tema, guardároslo para vosotros. El tema se tiene que ver en la historia. ¿Por qué os digo esto? Porque si lo hablas en una reunión con un productor o lo hablas con amigos, lo que se va a convertir es en una charla filosófica sobre yo opino esto sobre la vida y yo opino esto otro, ¿sabes? Sobre el amor y yo opino esto otro sobre el amor. No, aquí el tema se ejemplifica con la historia. Es como una vivencia personal. Tú cuando a alguien le cuentas una vivencia personal, nadie te va a decir, pues yo no creo que fuese así. ¿Sabes? Pues esto es igual. Nadie te va a ir en contra si lo cuentas a través de tu historia. Está claro. Y ya trasladando esto más a nivel de dossier o de Biblia escrita, es que si abres un apartado y pones tema, además en mayúscula, ¿no? Estás creando una gran expectativa y promesa. ¿Y qué pasa? Que si luego la frase que pones como tema, por lo que sea, no es muy atractiva, rompes un poco esa expectativa tan grande que creaste, ¿no? Entonces, es mejor, para no pillarnos los dedos, que pongas tu tema integrado en la sinopsis y ya está. Y de alguna forma, por no meternos presión, el tema no es algo que quizás descubras de manera súper directa y consciente, a lo mejor lo descubres en tanto trabajas otras cosas, ¿no? Personajes, tramas, y casi que el tema, más que encontrarlo tú a él, te encuentra a ti, ¿no? En cualquier caso, sí que hay que descubrirlo cuanto antes, digamos, ¿no? Porque a partir de que tienes claro tu tema, pues es probable que reformules muchas cosas. Tanto a nivel general de la película entera, de la serie entera, como a nivel escena concretas, ¿no? Y traigo un ejemplo cercano, particular, de un proyecto que desarrollo con una productora que es Picaboo, un proyecto de serie para niños y niñas como de unos 8 años, que muy brevemente va de unos animales domésticos que preparan actividades turísticas para animales salvajes que quieren venirse de escapadita a la civilización, ¿no? El caso que en uno de los episodios que estuvimos escaletando, teníamos la trama principal, pues tenía el siguiente tema. Cuando nosotros los jóvenes adultos tratamos de fingir que somos maduros, esa impostura nos hace quedar más inmaduros e infantiles todavía de lo que somos, ¿no? Ese era el tema, y cuando, a partir de que eres consciente de que esa idea es lo que está vehiculando tu trama principal del episodio, pues puedes pararte a pensar y decir, oye,
pues, ¿por qué no? Tenemos en paralelo una subtrama que no tiene nada que ver con ese tema. Entonces, ¿por qué no rebobinamos y creamos otra subtrama que sí que tenga que ver, ¿no?, con ese tema? Que encima tenga mismo detonante y al final incluso confluya con la trama principal y nos sale un episodio súper coral, muy especial y muy distinto a los otros episodios que hemos escrito hasta ahora, ¿no? Y la conclusión de todo esto es que es muy probable que uno de los mayores cambios en tu forma de ver tu historia y por tanto de tratarla y de abordarla se va a producir a partir de cuando descubres realmente de qué va. ¿Vale? Pues teniendo el tema muy, muy claro, cuando ya sabes de qué es lo que quieres hablar, cuál es tu punto de vista sobre una realidad, es muy fácil encontrar cuál va a ser tu personaje principal. Tu personaje principal será aquel que con su aventura personifique lo que le quieres contar al mundo. Es decir, el personaje principal va a vivir un cambio a través de una experiencia vital que vamos a mostrar en pantalla. Ese cambio, o como nosotros le llamamos, ese arco de transformación, ejemplifica tu punto de vista, qué es lo que quieres contarle al mundo. Para que lo entendáis mejor, os vuelvo al ejemplo de Buscando a Nemo. En Buscando a Nemo, ¿no?, el tema es vivir da mucho miedo, pero hay que enfrentarse a ello y hay que hacerlo con positivismo, porque si no, no vas a poder ser feliz, no vas a ser capaz de vivir nunca. ¿Cuál es nuestro personaje principal en esta historia? Marley, un pez que es miedoso, que es desconfiado y que es un poquito autoritario, por decirlo de alguna manera, no tiene sentido del humor. Bien, ¿qué le pasa a Marley? Que de repente vive una experiencia vital que es tan grande como perder a su hijo. Entonces, a través de esa experiencia vital, él va a sufrir un cambio, a partir de esa aventura él va a sufrir un cambio y se va a convertir en otro personaje totalmente distinto al final de la película. Marley de repente va a ser un pez que confía en los demás, que tiene buen rollo, divertido y que mira con ganas al mundo, ¿no? Y que tiene una relación más cercana con su hijo. Entonces, como podéis ver, ese arco de transformación y ese final de nuestro personaje, lo que está justificando o ejemplificando es el tema de la película, lo que queríamos contar al principio. Y con el corto también se ve, aunque sea una peli muy, muy pequeña, pero también hay un mínimo de cambio, ¿no? Si el tema decimos que podría ser las formas de actuar moderadas, son un engaño, son solo una vía para esconder tus verdaderos impulsos, ¿no? Si ese es el tema, no es casualidad que nos presenten a Nigel, el personaje principal, como un tipo como muy modosito, que mira mucho lo que está permitido y lo que no, y que solo gracias al atrevimiento del amigo, del otro personaje, pues él acaba desinhibido también, ¿no? Entonces, este desplazamiento o arco de llevar al personaje de A a B es lo que nosotros echamos de menos, especialmente en algunos cortometrajes de animación. Y no porque no puedan tener ese cambio, realmente, porque es posible. De hecho, por ejemplo, pongo otro ejemplo también muy extremo de otro proyecto personal que es una serie para adultos que desarrollo con una productora francesa que hace como cortometrajes y series muy marcianas, muy, muy de autor. Y ahora estamos rematando, bueno, pues la producción del piloto de esta serie, que parece ser que el mundo y las cadenas no están preparados para una serie así que pinta que vamos a dejar este piloto como un cortometraje y ya está. Pero el caso, esta serie va de unos muñecajos de cuerda que a su vez son partes sexuales del cuerpo y que están todo el tiempo persiguiéndose unos a otros. Y para articular su historia realmente echamos mano de recursos mínimos, o sea, no hay diálogo, porque estos muñecajos no se hablan entre ellos, no hay fondos tampoco, o sea, solo hay atrezos, solo hay props en mitad de fondos blancos, ¿no? Aún así, hay estructura. Este piloto guión cortometraje tan underground que ocurre en una especie de gimnasio, empieza con uno de los personajillos con el rol del cazador y termina él siendo el cazado. Y realmente esta es siempre la dinámica que le hemos dado a estos muñecajos. Y nada, así que hasta productos muy, muy extremos y muy alternativillos te da como para tener una estructura que sostenga una pieza de 2 minutos, 3 o más, ¿no?
Para cumplir con todo esto, con lo que estamos viendo de un arco de transformación, un cambio en nuestro personaje que direccione o que ejemplifique el tema del que queremos hablar en nuestra historia, tenemos que ser conscientes de las características que presentamos de nuestro personaje en pantalla. Toda característica que presentemos del personaje tiene que ser acorde a esa tesis que queremos mantener. Es decir, en Buscando a Nemo, por ejemplo, ¿cómo te definen al personaje de Marley? Te hablan de él, que te dicen que es miedoso, que es controlador y que no tiene muchas dotes sociales, pero jamás te dicen que es un excelente músico. ¿Por qué? Porque esa característica no es necesaria para justificar nuestro tema, para ejemplificar nuestro tema. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nunca pongas características de más en los personajes. Las características que tienen que tener son las justas y necesarias para hacer para ejemplificar nuestro tema y para eso, para ver cómo el personaje cambia de un punto al otro. Ya está. Sí, también poniendo otra vez como ejemplo el cortometraje que hemos visto al principio, por ejemplo, quedaría fuera mostrarle al espectador que Nigel, el prota del corto, es voluntario en la Cruz Roja, ¿no? Quedaría fuera, porque de primera, ¿para qué? A no ser que muestres a Nigel en el voluntariado de pronto haciendo algo que es política y socialmente incorrecto. Y en ese caso ya estarías conectando su comportamiento con el tema, ¿no? Y ahí, pues, ahí sí. Entonces también lo que venimos a decir con esto es que ciertas cualidades que le des al personaje que puedan parecer al principio una ocurrencia muy peregrina, son plausibles, ¿no? Siempre que estén bien conectados con el personaje y su arco. Otra a tener en cuenta es que los personajes se definen por sus decisiones, no por sus palabras y por sus acciones. En acciones voy a pararme y a describirlo bien. Muchas veces, o nos ha pasado a nosotras al inicio, nos llegan guiones en los que de repente en la descripción de acción te definen cómo el personaje está cogiendo un vaso de agua lentamente y se lo está bebiendo. Y eso luego te explica quien lo ha escrito, que es para definirte al personaje como una persona meditativa, contemplativa, o que de repente está pasando por un mal momento, ¿no? Eso solo lo ha entendido el que lo ha escrito. Ni yo, que lo estaba leyendo, ni mucho menos el espectador lo va a entender. Los personajes se definen siempre por las decisiones que toman. Por aquello, si tu personaje es valiente, se va a definir tomando decisiones valientes, no tampoco con palabras, que esa es la otra parte. También nos encontramos mucho guiones en los que de repente o el personaje o los personajes de alrededor definen al personaje pues como valiente, ¿no? Y luego ves en todas las decisiones que toman que no lo es. O una de dos. Lo estás haciendo a propósito y lo que quieres es generar un contraste entre el mundo que rodea al personaje y el personaje, diciendo que no son de fiar, o diciendo que el personaje que ha dicho que es valiente no es de fiar, o no has entendido a tu personaje y no sabes bien por dónde va, porque lo visual siempre va a primar a las palabras. Entonces, cuando vean que no está tomando decisiones valientes, no va a servir de nada que hayas dicho que es valiente, o no va a servir de nada que lo hayas descrito al inicio como un 007, por ejemplo, con su traje, su coche, cómo lo tratan en el resto, si luego no lo vemos huyendo para el lado contrario cuando tiene que salvar a alguien o tiene una misión. Siempre los personajes se definen por lo que deciden, no por las palabras, lo que dicen de ellos, lo que dicen ellos, o por las acciones que vemos así neutras, que no vienen al caso. ¿Y cómo hacemos que el personaje tome decisiones? Pues generando conflictos. Bien, aquí voy a coger a Ana Sanz Magallón y su libro de Cuéntalo bien, porque tiene una frase súper sencilla para entender qué es un conflicto. Un conflicto se genera cuando el personaje quiere algo, pero hay algo que se lo impide. Algo muy difícil de superar. Aún así, el personaje va a ir empujando, porque su deseo puede más que el impedimento. Aquí vuelvo a lo que decía antes de una experiencia vital. Si no es un impedimento difícil de superar,
o no es una experiencia vital para nuestro personaje, no se va a generar un cambio, no se va a generar un arco de transformación. Entonces no vamos a poder justificar nuestro tema, por decirlo de alguna manera. Necesitamos que eso, como con cualquier persona, tú como persona que eres, normalmente no cambias, porque si eres tímido, no vas a levantarte al día siguiente siendo muy extrovertido. Tienes que vivir una experiencia vital y enfrentarte a esos impedimentos para poder dejar de ser una persona introvertida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues con un personaje pasa lo mismo. Para que se dé un cambio, el impedimento tiene que ser difícil de superar. Tiene que enfrentarse a ello. Y siguiendo con esto, pues hablamos de conflictos, tipos de conflictos. Por un lado, conflicto externo y conflicto interno. El conflicto externo es aquel por el que el personaje es consciente, del que el personaje es consciente. En el caso de Buscando a Nemo, que es muy fácil de verlo. Su conflicto externo se produce cuando de repente su hijo desaparece, que es un impedimento consciente. El personaje es consciente de que su hijo ha desaparecido y tiene un deseo del que es consciente, volver a recuperar a su hijo. Entonces ahí eso es un conflicto externo. Nuestro personaje va a ir superando distintos impedimentos porque quiere llegar hasta su hijo, tiene el deseo de llegar hasta su hijo. El conflicto interno, por otro lado, son los impedimentos y los deseos inconscientes del personaje. En el caso de Marlin, su impedimento inconsciente es el trauma que ha vivido en el pasado y que le hace tener el carácter que tiene ahora, ¿no? Que es que no se fía de los demás, que tiene miedo a vivir y que no se relaciona bien con el resto del mundo. Y tiene un deseo inconsciente. ¿Cuál es? Pues relacionarse mejor con todo el mundo, porque eso también le llevaría a tener una mejor relación con su hijo. Este conflicto también lo va a ir resolviendo a través de los pequeños conflictos externos y a través de esa transformación. Esto lo vamos a ver a posteriori en estructura. Vale, paso yo a explicar esto mismo que ha dicho, pero con el cortometraje que vimos al principio a nivel mucho más pequeño, pero también se da, ¿no? Si pensamos en Nigel, el protagonista, su deseo externo está bien claro, es desprenderse de ese hilo del flemón, ¿no? Su impedimento externo es que el hilo no termina nunca de salir de la boca. El deseo interno de Nigel, o inconsciente, o del que no sabe o no es consciente, es poder disfrutar sin tabúes ni vergüenzas de ese momento tan extraño y tan prohibido con el amigo sin sentirse mala persona. Y el impedimento interno, inconsciente también, el que no sabe que tiene, serían los patrones sociales que tenemos todos en la cabeza que nos hacen sentir que no estamos haciendo algo bueno o que no estamos haciendo supuestamente lo que deberíamos. Entonces aquí en este cortometraje a muy pequeña escala, pero se da el conflicto por esa tensión, que yo creo que la palabra es tensión, constante entre que Nigel actúa como quien quiere que el hilo termine de una vez de salir de la boca, pero al mismo tiempo tú notas por lo impasible que está el tipo, porque no aparta al otro ni nada, que quizás no quiere tanto que el hilo termine de salir, ¿no? Es la tensión igual que cuando tratas de unir dos imanes por el mismo polo que nunca llegan, pues así. Un ejemplo muy chungo, pero bueno, yo creo que se graba en la cabeza. Y la idea es que cuando tienes claro el conflicto del personaje, el conflicto principal, claro, ya te das cuenta de todo lo que sobra en la historia, que básicamente es todo lo que no juegue con ese conflicto. Por eso saber el conflicto y tenerlo claro, el conflicto de tu personaje principal, es tan buena brújula, ¿no? Porque te permite ver lo que te conviene descartar y lo que te conviene mantener. Y ahora pasamos ya al quinto y último mega apartado de esta especie de charla, que es el de la estructura. ¿En qué consiste? Pues, según nosotras, consiste en poner orden a esos conflictos a lo largo del arco de transformación del personaje. Estructurar en el fondo es ver qué hechos contamos y cuándo, para que un hecho tras otro entretejan ese cambio o arco del personaje de punto A a B. Porque cuando vemos a un personaje en mitad de la película que pasa a comportarse distinto, obviamente tenemos que entender qué eventos o qué cosas concretas lo han impulsado a ese cambio, ¿no? Lo han impulsado a tomar decisiones que reflejen ese cambio.
Yo creo que creemos que si entendemos y trabajamos la estructura de guión así, o sea, como algo muy ligado al personaje y a que este personaje desemboque en un cambio, está muy guay. Obtenemos 3 cosas buenas, por decir algunas. La primera, yo diría que nos vamos a sacudir la alergia que quizá podamos tenerle a las normas de estructura de guión, porque ya no serían simples normas y ya está, sino estamos hablando todo el tiempo de personas, ¿no? Del personaje. Por otro lado, nos aseguramos de que nuestra historia va a tener siempre un mínimo de solidez narrativa. Y además, nuestra historia quedará, como se dice, menos story driven, o sea, menos volcada hacia la peripecia y más volcada hacia los personajes. En definitiva, se trata de cuestionar en qué lugar ocurren las situaciones respecto al arco del personaje todo el tiempo. Cuando un personaje realmente está preparado emocionalmente para llevar a cabo una acción y que esa acción más otra acción más otra acción pues ya forme la estructura. Por tanto, es una estructura que va a mostrar la evolución de sus emociones, ¿no? Y es, en definitiva, que lo que mueva y lidere la estructura sea la lógica emocional del personaje, lo que él decida hacer en consecuencia de sus emociones en ese momento. Y por eso es tan importante conocer a tu personaje, ¿no? Aquí entramos en otro subapartado que es la documentación. Es imprescindible conocer al personaje, y para conocerlo y para saber, sobre todo para saber cómo actuaría el personaje en mitad de una situación determinada, ¿no? O qué cosa decidiría. Pues no nos queda otra que estudiar al personaje para conocerlo emocionalmente. Casi el 60% del trabajo del guionista o de quien quiera que se ponga a escribir es investigar al personaje, documentarse, ¿no? Para no caer, sobre todo, aparte de para no caer en clichés y eso, es para no caer en incoherencia, haciendo que el personaje tome unas decisiones que realmente no van con él en ese momento emocional específico dentro de la historia, ¿no? Y aquí yo veo un problema, por así decirlo, un problema gordo que se da quizá con demasiada frecuencia entre guionistas cuando son contratados para proyectos ajenos, o sea, no para proyectos de cosecha propia, ¿no? Que es que no se dan el tiempo y el espacio ni la energía necesarias para llegar a conocer bien a los personajes y andar en ellos de esta manera, ¿no? Y por eso tú los ves pues, que los pobres sufren y sudan la gota gorda escribiendo, ¿no? O no paran de dar vueltas sobre lo mismo. Y tú ves que entregan una segunda versión de guión que es casi la misma que la primera, ¿no? Pero claro, porque no es un camino fácil ni directo, ¿no? Esta documentación no es la del tipo de ir a la biblioteca y salir con 5 libros. Eso es mucho más. Aunque suene muy romántico decir esto, pero es tú estar coexistiendo mentalmente con el personaje 24 horas, no solo cuando estás en tu despacho, sino cuando estás tendiendo los trapos al azoteo, estás barriendo la cocina, así de claro, ¿no? Y eso, claro, es un compromiso y una exigencia muy grande. Bueno, sí, pasamos entonces a decir que vale la pena hacerse la pregunta de cuál es el cambio que le ocurre al personaje a lo largo de la historia, ¿no? Esto nos lo tenemos que preguntar respecto a la película entera o serie entera o corto entero y a su vez respecto a cada escena, ¿no? Cómo entra el personaje en la escena y cómo sale. Que salga cambiado es lo ideal. Y también, casi más importante que eso, cómo cambia el espectador, ¿no? ¿Qué información nueva tiene, por ejemplo? O sobre todo, ¿qué emoción nueva tiene el espectador? ¿Qué sentimiento nuevo tiene, por ejemplo, hacia un personaje? Quizá antes le caía como el culo y ahora pues en esta escena le cae bien a partir de ahora, ¿no? Porque si desde luego el espectador sigue viendo la peli igual que hace 5 escenas, pues lo mismo habría que deshacerse de alguna, ¿no? Y no hacer esa, y sí otra. De esta manera, todas las escenas que dejemos tendrían idealmente que tener relevancia para que el arco del personaje avance. Y ahora pasamos a hablar de los puntos estructurales. Y ahora a lo gordo, ¿no? Sí. Una vez ya tienes los conflictos que quieres tratar, ¿no? ¿Cómo ordenarlos, por decirlo de alguna manera? Bien, voy a seguir con el ejemplo de Pixar porque aparte en estos son unos cracks. Te clavan el tiempo que da gusto. Pensar que una película de Pixar son 90 minutos, así que si estáis haciendo un corto, pues regla de 3.
para estos tiempos que os vamos a decir, ¿vale? Bueno, pues empezamos. El desencadenante es el punto de desequilibrio. Hasta ahora suele ocurrir a los 10 minutos, ¿no? de la película. Y hasta ahora tú lo que has visto del personaje es su vida, cómo es, y lo has descrito mínimamente, ¿sabes? Las características que tiene, dónde vive, sus relaciones con los otros personajes, etc. Pero de repente ocurre algo en su día a día que le hace empezar a tener que tomar decisiones. Este desencadenante suele ser algo tonto, como en el caso de Buscando a Nemo, el primer día de cole de Nemo, ¿no? Hasta ahora Marley y Nemo han vivido siempre en la anémona, los dos juntos, sin salir de allí, y hoy van a tener que salir, y no solo eso, Marley se va a separar de su hijo porque va a ir a una clase con un montón de desconocidos. A partir de ese desencadenante, Marley va a empezar a tomar pequeñas decisiones que lo van a ir embarrando hasta llegar al primer punto de giro. Más o menos en el minuto 20, en el minuto 30 ya es muy tarde. Es el punto en el que ya no hay vuelta atrás. Marley, sin querer, por la toma de decisiones que ha ido tomando, lo ha embarrado tanto que ya no puede volver a su vida anterior, solo puede continuar hacia adelante. Este punto es cuando Marley, que estaba volviendo a casa tras dejar a Nemo, decide volver atrás a por él. Entonces lo que consigue Marley con eso es que Nemo vaya a tocar el bote y que a Nemo lo capturen. Marley va detrás y se pierde. Esas son las consecuencias que ha tenido. De repente Marley está perdido en medio de un océano enorme, inmenso, al que le tiene un montón de miedo, buscando a su hijo que no sabe dónde está. Ya no hay vuelta atrás. Es el primer punto de giro. Este primer punto de giro también marca el final del primer acto y el inicio del segundo acto. A partir de ahora, lo que va a suceder tiene que ver todo con el conflicto externo del personaje y en el que se va a empezar a replantear cosas de su conflicto interno, ¿no? Va a ir teniendo pequeños conflictos externos que le van a hacer replantearse su conflicto interno. En este caso, Marley se encuentra con Dory, un personaje que considera desde su punto de vista y desde su lógica, la que hemos planteado al inicio, que es una loca, y sin quererlo se va a meter en el primer conflicto, que es con los tiburones. Marley va a salir de ahí victorioso, pero en su conflicto interno va a decir, es porque ha tenido suerte, ¿no? Va a empezar ya a plantearse si es cosa de él, que cómo mira el mundo, o si es cosa de los demás, pero ahora es cosa de los demás, que son unos locos. ¿No? Ya empieza ahí a ver burbujeado su conflicto interno. Segunda parte, otro conflicto externo. Marley cuando va a las medusas. En este punto, Marley, que ya tiene una relación más cercana con Dory, tiene que decidir hacerle caso a Dory y probar, a ver qué pasa. Y va y le sale bien. Y entonces Marley, en su conflicto interno, empieza a decir, ostras, que igual está loca, no es tan loca y tiene razón. Mientras su conflicto externo está avanzando. Marley cada vez está más cerca de su hijo, ¿no? Entonces, en este momento en el que todo va tan bien, de repente llegamos a la batalla decisiva para el conflicto interno. El segundo punto de giro, que suele ser a partir del minuto 70 como muy tarde. Es una batalla en la que de repente Marley pierde todo, el personaje principal pierde todo y parece casi que no va a conseguir su objetivo. ¿Por qué es importante esta batalla? Porque de repente aquí el que está luchando no es su conflicto externo, como está luchando su conflicto interno. El personaje en este punto le estás demostrando, ha llegado a este punto pensando que igual no tiene razón y de repente todo se ha ido a la mierda, ¿no? Entonces el personaje piensa que empieza a tener su conflicto, empiezan a hablar sus impedimentos, empieza a decirse, pues ves cómo tenía razón, no tenía que haber seguido a esta, esto no sirve para nada, el mundo da mucho miedo y es muy peligroso, ¿no? Y empiezan a aflorar. Y de repente hay en un punto en el que le dicen que tiene que elegir entre seguir su vida como era hasta ahora y seguir pensando como pensaba hasta ahora, con todos esos impedimentos, o superarlos y hacer como un salto al vacío, nunca mejor dicho en este caso,
y confiar y cambiar su estrategia, cambiar su pensamiento, ¿no? En el caso de Nemo es el momento de la ballena. De repente Marley tiene que soltarse y hacerle caso a Dory y confiar realmente. Entonces, cuando el personaje por fin hace este paso, lo recompensamos, tanto en su conflicto externo como en su interno. De repente, después de esta batalla, nuestro personaje va a salir nuevo, va a ser otro, porque de repente se ha demostrado a sí mismo que efectivamente estaba equivocado y hasta ahora no miraba al mundo como debería. Entonces va a salir con otra visión, va a salir un nuevo Marley. Y para recompensarlo, hacemos que su conflicto externo se resuelva en positivo para él. En este caso, Marley está muy cerca de Sydney y está muy, muy cerquita de su hija. De este punto, vamos al clímax. El clímax es la batalla final del conflicto externo. Es esa batalla en la que el personaje ya ha cambiado completamente, tenemos un nuevo Marley que va a enfrentarse a todos esos conflictos que hasta ahora le daban miedo, pero lo va a hacer de una nueva manera y va a probar y va a salir victorioso, porque efectivamente, gracias a su nueva manera de ver el mundo, esos impedimentos que tenía hasta ahora no son tan difíciles de superar. Una vez lo supera, el personaje, estamos en un momento de desenlace, que es cuando mostramos al personaje cómo ha cambiado y cómo eso afecta a su vida diaria. En el caso de Marley, lo vemos cuando vuelven a la anémona y vemos cómo se relaciona con todo el mundo, cómo está más confiado, cómo está más feliz, pero sobre todo vemos que de repente la relación entre él y su hijo es más cercana, que era su deseo interno, su deseo inconsciente, que no lo hemos visto al principio. Bueno, ya después de esta maravilla de explicación, Eva, yo no sé qué me queda explicar, pero bueno, volviendo al cortometraje, por poner como ejemplo una historia muy distinta a Nemo, también podemos desentrañar todo esto, mucho más sintetizadamente. El desencadenante en el cortometraje, pues Nigel aparece inesperadamente con un flemón. El punto de giro 1, el amigo de Nigel le pide que si puede tirarle del hilo del flemón, del hilo de dentista. Y Nigel decide, tímidamente, pero decide decirle que sí. Y ya no habrá vuelta atrás a partir de ahí. En el punto de giro 2, a Nigel es cuando le sale el bebé por la boca, ¿no? Él vence sus vergüenzas internas y se lo toma ya tan tranquilo tanto como el amigo. Ya ni se espanta ni se avergüenza. Por eso luego en el clímax, Nigel se olvida de lo del hilo y hace una acción tan salvajemente inadecuada como volverse a meter el bebé que le ha salido por la boca, pues se lo vuelve a meter en la boca. Y este es un cambio en su manera de actuar que viene derivado del evento que ha vivido previamente y del personaje del amigo con el que se ha cruzado. Todo ha sido catalizador, por así decirlo, de ese cambio final. Todo está construido para eso. Totalmente. Pues después de esto ahora también os queremos dar un extra y vamos a hablar de herramientas para agradar conflictos mucho más sencillas. Son dos herramientas que yo por lo menos en las series infantiles en las que estoy trabajando, que son de 5 minutos o anteriormente en cortos o en comedia, sueles usar, ¿no? Bueno, la regla del 3 y Fun and Games. La regla del 3 es algo tan sencillo como tú pones al personaje ante un conflicto que tiene que resolver y ves cómo lo intenta resolver 3 veces. En la primera vez que lo resuelve, lo que consigue no es solo no resolverlo, sino que lo lía más. La segunda vez que lo resuelve, no solo es que no consiga resolverlo, sino que lo lía más. Y la tercera le pasa lo mismo. Pero en esta tercera ya ha aprendido algo, su cabeza ha hecho clic y de repente puede resolverlo. Son los 3 cerditos, podéis pensar, o a mí me gusta mucho con Falda así a lo loco, la última cena, es eso, la que van en la lancha y él le acaba de pedir matrimonio y el otro no sabe cómo salir de esa proposición, ¿no? Y va dándole excusas, pero cada vez va más, hasta ese final inesperado, por decirlo de alguna manera. Por eso es muy, muy buena en comedia y también para niños. Me gusta usarlo porque en las series para niños tú intentas darle un aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que los niños aprendan o lo entiendan mejor, la repetición le viene muy bien.
Y eso, y también para cortos. Aparte es eso, si tienes poco tiempo. Nosotros en las series preschool son 5, como mucho, 7 minutos, como muchísimo. Entonces, si tienes que contar algo, cuanto menos, gracias a esta regla, aprovechas el tiempo, ¿sabes? Es mucho más fácil contarlo. Esa escena de con falda y loco es maravillosa también. Y luego está la otra herramienta, que es el Fun and Games, que es un término acuñado por el Black Snyder, un gurú de guión, que si lo aplicamos a una película, un largometraje, es así como el Fun and Games se llama a la primera parte del acto 2, cuando expones al protagonista a muchas dificultades, para verlo tomar decisiones comprometidas y realizar elecciones que nos hagan a nosotros los espectadores conocer qué es lo que quiere y qué se lo impide todo el tiempo conseguirlo, ¿no? Sirve para, a través de momentos críticos, saber cómo es el personaje y cómo se revela ante la vida. Por tanto, fan no porque el personaje se divierta, ni mucho menos, ¿no? Es todo lo contrario, el personaje sufre en su difícil lucha por conseguir eso que quiere y que no logra. El espectador es, digamos, el que se divierte aquí viéndolo fracasar, porque así somos, ¿no? Y es por eso que el Fun and Games es tan útil, por ejemplo, para la comedia, ¿no? En la que pues, gran parte de la comedia viene de ahí, de divertirte viendo cómo a alguien le van peor las cosas que a ti, ¿no? Y lo importante es que el Fun and Games no esté vacío, que esté conectado al arco del personaje. Yo creo que es la idea principal de la charla, que todo esté conectado con el arco del personaje, incluido la sección de Fun and Games del guión. Porque eso, tú puedes tener una idea para la sección del Fun and Game que suena de primera muy locochona y muy molona, pero ok, pero ¿le hace al personaje protagonista tomar decisiones comprometidas? Ahí está la cosa. Y también es importante que haya suficiente grado de Fun and Games, ¿no? Porque a menudo también lo que se ve es que los primeros borradores, sobre todo, que para eso se llaman primeros borradores, ¿no? Porque todavía le falta mucho trabajo, pero se ve que que a menudo las cosas le van demasiado bien al personaje principal, ¿no? Y el problema es que no hay nada que aburra más realmente al público que a ver personajes que son muy guays y perfectos y que les va todo muy bien. Y desde luego yo espero que esta charla sí que haya ido bien y aquí terminamos. Y nada. Recomendar, gracias primero por aquí, recomendar estos libros si queréis saber más, porque sabemos que esta charla, al ser eso, 1 hora, ha sido, y con conceptos, con gente que a lo mejor no sabe escribir, ha sido muy sencillita, entonces si queréis profundizar más, aquí os dejamos libros, pero bueno, lo que os recomendamos es que escribáis, que es muy fácil entender la teoría y muy difícil llevarlo a la práctica. Y hay que interiorizar estos conceptos. Entonces hay que escribir. Es la única manera. Y diseñar mentalmente también las historias, porque sí. gran parte de escribir es moverse, ¿no? Y es cambiar de aire y coger una grabadora y grabarte, no es teclear, ¿no? Pero bueno, eso lo sabemos todo. Nada. Y si tenéis preguntas, por favor, preguntad y que os contestamos. Prometemos contestar. Que nos da muy poquito miedo esto de las preguntas, poquísimo miedo nos da. Hola, buenas. Hola. Me llamo Alba. Hola, Alba. Una pregunta respecto a lo que habéis dicho al principio de las características de los personajes que no hacían falta poner. Y yo tengo una pregunta, es ¿cuanto más azúcar no es más dulce? Es decir, ¿hasta qué punto que trabaje en la Cruz Roja, recogiendo el ejemplo que habíais dado, nos puede ayudar a crear un diálogo más acorde a lo mejor al personaje en un momento dado? A ver, yo cuanto más azúcar, más empalaga. Basándote en eso, ¿sabes? Tienes que darle el azúcar justo. Y con esto es igual. Tú puedes buscar características que le den... en vez de ir a las características, lo que quería decir Irene, yo creo que es, en vez de ir a las características obvias, puedes buscarle una vuelta y darle otras características que tengan el mismo matiz, pero que no te vayas de unas características que tengan que ver con lo que quieres contar, con el tema que quieres contar y cómo tu personaje sobre todo va a ir de punto A a punto B.
Entonces, con ese arco de transformación que va a ejemplificar el tema que quieres contar. Y no pasarse. A lo que nos referimos es, por ejemplo, eso, que de repente te encuentras que te ponen que es amante de los animales, que le gusta tocar el cello, que es un cocinitas, y gastan muchísimo tiempo en el primer acto, que en realidad son cosas que no se necesitan y que estás perdiendo tiempo para lo realmente importante, que es ese segundo acto, que es cuando se da el arco de transformación hasta el desenlace. Entonces, no pierdas tiempo describiendo cosas que no van a ser útiles ni para lo que queda de historia ni al inicio, porque solo estás perdiendo un tiempo valioso que puedes utilizar después. Y en realidad le estás dando falsas esperanzas a la gente, luego no saben por qué has sacado eso al principio. Al principio el espectador tiene mucha paciencia y te lo va a ver, pero según se vaya acercando el final y vea que eso no lo has usado para nada, se va a quedar un poco como, ¿y entonces esto para qué? ¿Sabes? Y tú mismo, y al final estás gastando dinero de producción, es todo. Es que sí. Importantísimo eso, pero sí, la clave está en la utilidad. Si tú presentas eso, que le encanta comer, yo qué sé, latas de ensaladilla Isabel de americana, no sé, pero luego lo recoges para darle una función en la trama, pues entonces muy guay y te queda hasta más interesante que si te vas a algo más obvio, pero siempre que tenga que ver y que lo recojas. No tanto utilidad como porque ya os estoy viendo venir. Luego de repente lo cogéis eso y decís, esto va a salir porque sí, os encapricháis, sí. Esto va a salir porque sí, porque define muy bien a mi personaje. Y luego buscáis en cualquier punto del segundo acto donde meterle una utilidad a esa característica. Pero solo está ahí. No, en realidad para todo el arco de transformación, para toda la historia no lo necesitáis. No, olvidaros. ¿Sabes? Aquí no hay caprichos. Aquí estamos todos a dieta. No vale pasarse con el azúcar. Vale, genial, pues muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Estoy viendo que estáis hablando por el chat. A ver. Ahí está. Evita caer en clichés, en arquetipos. Bueno, hay una pregunta antes, la del tema. A ver, espera. Ali, Vale. cuyo tema es un poco complejo, debería intentar simplificarlo o intentar sacarlo adelante. A mí si un tema se te hace complejo es que tú aún no lo tienes interiorizado, aún no lo tienes claro. Es sintomático de algo, ¿no? Sí. Complejo, pero ¿en qué sentido? Porque... Claro, yo cuando algo se me hace muy complejo de explicar es porque no lo entiendo bien. Claro, pero complejo... Es que había que ver el matiz, porque hay películas como de Eric Romer o no sé qué, ¿no? Que más vale que las veas cuando ya eres un poquito más adulto, por ejemplo, porque un niño no entiende de qué van, porque tratan temas como de vivencias que solo entiendes cuando ya has pasado por ellas, es decir, cuando ya eres adulto. Y no por eso no es válido ese tema, es totalmente, pero ya sabes que el target o el público al que va a ir esa película y le va a encajar es para un público más adulto. Por eso la palabra, lo de complejo había que verlo. Vale, entonces, a ver, eso... Más de adultez, claro. Vale. A ver, una cosa es que sea para un público más adulto, que entonces eso ya tiene que ver más con... No tiene por qué importarte explicarlo para nada. Hay público para todo, o sea que perfecto. Otra cosa es que lo que dices de no conseguir explicarlo del todo, ¿sabes? Para mí, porque a mí me ha pasado, ¿eh? De repente quiero tocar... Me doy cuenta de que no quiero tocar solo un tema, que quiero tocar muchos temas dentro de un tema o de un punto de vista. Y me cuesta simplificarlo o me cuesta encontrar la manera de explicarlo. Para mí es que me he dado cuenta que es porque no lo tengo del todo bien interiorizado o no... no lo comprendo del todo bien, entonces necesito unas primeras versiones para comprender bien lo que estoy contando y desde ahí poder simplificarlo, poder simplificar el tema y ir a lo concreto, ir a lo que realmente importa de ese tema y de la manera de contarlo. Entonces no tengas miedo a escribir hasta encontrar algo concreto, ¿sabes? Hasta decir, vale, es esto, y desde aquí trabajar. No sé si te ha ayudado o te ha liado más. Muchas gracias. Tengo que interiorizarlo más. Guay, eso. Vale, sí, pero eso. Porque me pasa igual, y con las películas es muy fácil de repente eso, quieres hablar sobre
yo estoy ahora en una en la que quiero hablar sobre los miedos y me pasa eso, que de repente quiero tocar todos los tipos de miedos o no sé exactamente cómo, hasta que de verdad lo entiendes. ¿Entiendes? Vale, lo que quiero hablar es de este tipo de miedo, de los miedos heredados, por decirlo de alguna manera, y desde ahí ya trabajas los personajes con los que lo... Vale. A ver. La pregunta de los clichés. ¿Cómo se evita caer en clichés, en arquetipos de personajes ya creados? Ejemplo, un chico con un trauma se encuentra con una chica y esta le hace ver algo diferente y le cambia. A ver, para mí esto que estás hablando es que todas las historias están contadas ya, todo se ha tocado ya, entonces todo puede ser arquetípico. La cosa es como tú vayas a contar a ese chico con ese trauma y a esa chica, ¿sabes? Y qué te van a dar de nuevo, qué nueva visión te van a dar. Déjame pensar ejemplos de películas que si lo ves tocan el mismo tema, pero lo tocan desde lugares totalmente distintos. Y al final se trata de eso, de encontrar cuál es tu perspectiva, cuál es la que lo diferencia de las otras veces que se ha contado esa historia, ¿no? Para evitar caer en clichés, lo primero... A ver, tú caes en clichés cuando no estás enamorado de tu historia, cuando no estás enamorado de tus personajes, cuando no los conoces bien o no los has interiorizado del todo bien. Entonces todos toman las mismas decisiones, trabajas con un arquetipo de personaje, algo muy general, pero no le has puesto aristas. Y entonces desde ahí construyes y entonces te queda algo que para ti es arquetípico, que ya has visto, lo típico, el personaje típico, ¿no? El personaje base. Es empezar a darle fondo al personaje y a darle verdad. Y eso Totalmente. es a través de las decisiones que toma ese personaje y de las características que tú le das. Totalmente, es cuando te has quedado en un tratamiento muy general de ese trauma. Para no quedarte en algo tan general, eso, a estudiar al personaje, a documentarse, a ver distintas posibilidades, distintas aristas. Y desde luego cuando ya llegas a, a un tratamiento bastante peculiar o particular del trauma, después de todo ese proceso, y es muy valioso eso, ¿no? Es algo que cuando presentas un proyecto ya eso, a ejecutivos y eso, quieren ver cosas particulares, y porque es donde está lo especial, ¿no? Y lo distinto a lo que ya se ha hecho. Sí, entiendo. Muchas gracias. Vale. Atención, que nadie ha preguntado, sois muy obedientes, sobre ¿y qué pasa si un personaje no tiene arco de transformación? Sabes que eso puede darse, es muy raro, pero se da. Por ejemplo, Forrest Gump, el personaje principal no tiene arco de transformación. Quien lo tiene son todos los personajes secundarios que hay a su alrededor. Entonces, eso es importante contarlo porque lo que te están diciendo de repente te quieren dar, te están hablando del tema también. Te están diciendo, te están dando una nueva perspectiva de ellos lo que quieren hablar es que tienes que vivir con confianza, ¿no? Y lo hacen con el personaje de Forrest Gump, que de repente le sale todo bien y que no necesita cambiar porque desde el principio está viviendo con confianza. Es más, lo tratan como el tonto, como no le hagas caso a este tonto, ¿no? Y que los personajes que tienen alrededor, como es el Teniente Dump o Kelly, cuando empiezan a vivir como vive él, cuando tienen ese arco de transformación por las vivencias traumáticas que han tenido y la experiencia de tenerlo al lado, cómo empiezan a cambiar su pensamiento y empiezan a hacerle caso y viven de otra manera, viven con confianza hacia el mundo, ¿no? Es un poco como si a Dory la ponen de protagonista en Nemo, en lugar de esto. Y Forrest Gump hace un poco de Mesías, ¿sabes? ¿Y por qué te enamoras de Forrest Gump? Porque él está teniendo un conflicto externo todo el rato, que es el amor hacia Kelly. Y buscar ese amor por Kelly, que es lo que lo mueve con todos esos conflictos. Entonces, un bonus extra, ¿no, Eva? Se me ha venido ahora. Que practiquéis esto, practicar primero con un arco de transformación, con un personaje, practicar algo sencillo y cuando ya lo tengáis interiorizado, cuando ya sepáis cómo funciona, probar otras cosas para hablar de lo que vosotros queréis hablar. Pero hasta entonces quedaros con las cosas sencillas y escribir a partir de ahí.
que si no todo se emborrona. Si no tienes lo más sencillo interiorizado, es muy fácil que luego se emborrone todo y que no sepas jugar con las herramientas porque realmente las has entendido cuando te las han explicado, pero no las comprendes, no las tienes tú dentro y ya te salen de manera natural. Y ya, si tenéis más preguntas, por favor. Bueno, se agradecen muchísimo estas preguntas, claro. Sí, Incluso cosas que a lo mejor pues, no habíamos caído y luego pues, de cara a otras charlas pues se puede enriquecer con todas estas cositas. Lo apuntamos y luego para meterlo. No sé si explicarlo de sembrar y recoger o... Otro bonus extra. Sí, otro Ya bonus. van 2, somos generosísimas, eso yo creo que lo van a valorar, pero no sé si tiene que irse la gente. Vale, es muy sencillo. Ya, es muy sencillo. Muchas veces cuando llegas al segundo o tercer acto que tienes que resolver el conflicto externo, de repente has visto cómo has ido increciendo, metiendo al personaje en más líos y más líos y ya no sabes cómo sacarlo, ¿no? Y de repente el guionista coge y mete algo en último momento para que así lo resuelva, ¿no? Un cuchillo o una pócima o una puerta secreta o algo así. Y hace que quede muy cutre. Bien, en este caso, truqui, ponerlo al inicio. Sembrar al inicio, en el primer acto, todo aquello que pueda ser susceptible de usarse para luego recogerlo al final. Todo lo que vaya a salir en el tercer acto, que puedan ser, que pueda resolver, detallitos que salgan primero en el primer acto, así de pasada, para que el espectador no se sienta timado, ¿sabes? Cuando lleguen en la última parte. Esto conecta un poco también con lo que hablábamos al inicio de las preguntas, ¿no? Sí. Y bueno, pues si no tenéis más preguntas, Jolín, nos despedimos. No sé si os ha gustado la charla, si tenéis... No, eso para la encuesta anónima, Eva, eso ahora no. Pero bueno, yo veo aquí amigos entre los asistentes, o sea que van a ser buenas con nosotras. Muy esclarecedor, va, genial. Bueno, muchas gracias por la clase. Bien, Muchas gracias Tamara. A vosotros, Estamos si aquí tenéis detrás alguna duda escuchando. o necesitáis en algún momento ayuda con algo, nosotras somos analistas, o sea, trabajamos viendo proyectos de otras personas, así que contactarnos sin ningún problema y os ayudamos en lo que podamos, ¿vale? Pues eso, hasta luego, ya me despido. Ay. Gracias por venir y disfrutar. Salir. Adiós, Eva. Nos vemos. Lo por WhatsApp. Adiós.